José Miguel, estamos en la capilla del Hospital Virgen de las Nieves. Hoy es una capilla, pero durante unos meses, lo peor de la pandemia, esto se transformó en una UCI para pacientes con coronavirus. ¿Cómo recuerda aquellos días? Pues fue una época especialmente dura porque estábamos llegando un poco al límite de nuestra capacidad. Entonces, en nuestra planificación estratégica, un punto clave era siempre intentar ir por delante de la situación, no por detrás. Entonces, cuando vimos que nos acercábamos a ese límite, hablamos con la dirección del centro, hablamos con el capellán, y este era un espacio donde podíamos concentrar pacientes para, con los profesionales que teníamos, poderlos atender. Entonces, reunían las características que le pedíamos para poder abrir otra UCI. Los servicios generales del hospital ya nos habían demostrado que eran capaces de montar una UCI en menos de 7 días, y esta vez lo hicieron casi en un fin de semana, trabajando día y noche. Recuerdo cuando hablamos con el capellán, con don Diego, y le planteamos el tema, y la respuesta inmediata fue que las iglesias siempre han sido hospitales. Y nos pusimos mano a la obra, y en una semana entraba el primer paciente, ¿no? Hasta 16 que teníamos aquí de capacidad. Aquello ocurrió en la segunda ola, que fue en realidad lo peor de la pandemia, al menos aquí en Granada, ¿no? Así es. Así es. La primera ola teníamos mucho miedo porque se conocía menos de la enfermedad. En la segunda ola teníamos algo menos de miedo, sabíamos que las vacunas estaban cerca, pero el problema en la segunda ola fue el desbordamiento, o sea, la cantidad de pacientes que asumimos, porque además en nuestro entorno se desbordaban, la situación estaba totalmente desbordada. Entonces recibimos pacientes del Hospital Clínico, de Baza, de Motril, de los 2 hospitales privados de la provincia. Incluso recibimos pacientes de Málaga, de Jaén y de Almería. Cuando entraban en la UCI ya estaban en estado crítico. Es decir, los compañeros de respiratorio, de medicina interna, de infecciosas y el resto de servicios que están apoyando lo intentaban aguantar en planta el máximo tiempo posible, y cuando ya el siguiente escalón era la intubación y la conexión a respiración asistida, era en ese momento. O sea, no había un tiempo de prueba. El paciente ingresaba en UCI, ingresaba ya para sedarse y conectarse a ventilación mecánica. Y los pacientes lo sabían y tenían miedo, ¿no? Porque sabían que había gente que fallecía. Realmente nosotros ingresamos más de 900 pacientes y tenemos una supervivencia de más del 80%, ¿no? O sea, que incluso un poco superior a la publicada. Es decir, que hacíamos un buen trabajo. Nuestros compañeros, nuestros profesionales, nuestras enfermeras, nuestras TK, nuestros médicos hacían un buen trabajo, pero los recursos eran limitados. Entonces el paciente ingresaba en UCI ya en condición crítica y para intubación. Usted fue uno de esos pacientes que ingresó en UCI, de hecho fue el paciente que más días pasó ingresado en el hospital. Usted, cuando entró a la UCI, ¿era consciente de que había muchas posibilidades de no salir? Al entrar no, pero antes de entrar sí. Cuando me lo proponían de llevarme, no, lo que él dice. Tenía uno pánico de entrar. ¿Cuántos días pasó en la UCI? 105 días. 3 meses y medio. Todo empieza un día del padre de 2020. Usted empieza a notar qué síntomas. Pues cólico, fiebre, tos, falta de respiración, cada vez ampliando más, hasta que llegó un momento de que ya tuve que ir al médico, me hicieron una radiografía y me montaron en la ambulancia y para acá. ¿Y usted sospechó en el primer momento que podría tratarse de COVID? Sí, porque sí, hombre, era lo que había. No, tampoco no era, porque en aquellos entonces tampoco había para hacerte la prueba. Y como al hospital te decían que no fuera tampoco, pues no lo sabía exactamente. Yo me enteré que era cuando vine aquí, a las urgencias de aquí, que ya sí me hicieron la prueba aquí, y entonces fue cuando me dieron, tienes COVID y bastante. Estuve un día, me parece, abajo,
día y medio, no me acuerdo bien. Y luego me subieron arriba, aquí a la primera. Trabajo de urgencia y la primera es respiratorio. Claro. Y a los 6 o 7 días, al día 6 o el día 7 de abril, me parece que fue el 6, cuando entré, ya me metieron en la UCI, fue a entrar, me sedaron, y ya yo no me acuerdo hasta julio, el 1 de julio, el 1 o el 2 o el 3 de julio, por ahí, fue cuando me despertaron, porque según me han contado que intentaron despertarme más de una vez y no reaccionaba, ¿no? Y cuando eso, pues ya es cuando yo empiezo a darme cuenta del problema. No podía hablar porque la cuerda la tenía tocada y entubado. Pues, no me salía la voz del cuerpo, no podía moverme porque he perdido toda la musculatura. Y tuvo que reaprender. Cuando salió de la UCI, ¿qué? se despidió de la gente que le Claro, me hicieron una fiestecilla y todo. Cuando me subieron a planta. Ya como también me quedé el último, gracias a Dios, de la Primera ola. de la UCI, pues ya me tenían llevado pues, como un marqués. Me sacaban con la camilla, me daban un paseo por los pasillos. Las primeras llamadas eran desde nuestros propios móviles. Luego ya utilizamos las tablets para el tema de que pudieran comunicarse con el exterior. Pero el problema es que muchos pacientes no podían hablar, estaban en estado crítico, estaban con sedación profunda y había que informar a la familia. Y llegamos a tener 73 pacientes a la vez con ventilación mecánica. Y había que hacer cada día 73 llamadas. Y una llamada son por lo menos 10 minutos. Entonces había que dedicar pues 73 por 10. Estamos hablando de 700 minutos de teléfono. Yo tenía mi despacho, pues, en el despacho de la secretaria, desde donde en principio se llamaba a los familiares. Y yo le tenía pánico a entrar en mi despacho, porque era estar trabajando, organizando camas, turnos, y estar escuchando a mi gente haciendo una llamada y otra, y a veces llorando con un familiar, y a veces dando una mala noticia, y 270 minutos. Y había veces que no nos daba tiempo, que para cuando podía llamar a una familia ya no eran horas. Y la familia se quedaba sin esa llamada. Y el teléfono, ese despacho, sonaba 24 horas, porque era el teléfono que tenía la familia. Si no le llamaban un día, la llamada la había recibido desde ahí. Entonces ese teléfono era continuamente, era un sonido continuo, rin, 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 rin. Pero bueno, ya digo que luego ya cuando empezaban a mejorar y podíamos comunicarnos con ellos, inicialmente pues con nuestros propios móviles personales en videollamadas, y luego ya dispusimos de tabletas que nos cedió el Colegio de Médicos de Granada, y ahí mejoró bastante la comunicación. Realmente hay situaciones de estrés postraumático, es decir, es toda la angustia de los miedos de antes de qué me va a pasar, no voy al hospital, si voy al hospital a ver qué pasa, llego al hospital, estoy aquí la observación que los compañeros de urgencia se pegaron también, un trabajazo terrible, pues intentando mantenerlos, clasificarlos, ver cuál ingresan, cuál no, intentar estabilizarlos, si los podían estabilizar pasan a planta, si no desde la urgencia pasaban a UCI. Entonces si el paciente, bueno, van a ingresar en planta, bueno, de entrada a UCI no, pero estoy en la planta, paso un día a otro, el compañero de al lado se lo han llevado o ha fallecido, han ingresado en la UCI, no estoy peor. No estoy con mi familia. Los profesionales que me atienden no me tocan piel con piel. Es que vienen vestidos de astronauta, vienen con el EPI. Y veo una mirada, te das una mascarilla y estoy peor. Y en un momento te dicen, te vamos a llevar a la UCI. Y tú dices, Dios mío. Y llega a la UCI. Otro, pero ahora son 4 o 5 vestidos con el EPI y tal, y te dicen, te vamos a dormir.
Y en cuanto estés mejor te despertamos. Y dices, me vaya a dormir, ¿qué me va a pasar? Y ahora despierto y estoy sin fuerza. Me noto una sonda por la nariz. No puedo hablar porque tengo algo que me sale de la garganta. No puedo preguntar por mi familia. No sé si mi familia han caído enfermos también o no. A veces estoy despierto, a veces estoy dormido, porque el despertar nunca es súbito. En un paciente lleva tanto tiempo, hay que hacerlo poco a poco, como nos contaba él, ¿no? Vamos a probar a ver si puedes respirar un poco solo. Venga, no, te has cansado, te dormimos otra vez. Mañana lo intentamos. En la UCI no hay día ni hay noche. Hay la misma luz todo el día, el mismo trabajo todos los días, durante todo el día. Las mismas personas trabajando en el turno de mañana, en el de tarde, en el de noche. Suena una alarma. Soy yo, el de al lado. Voy mejor. Y te dice, estás mejor. Y mejor, cada vez te sientes, dice, conforme estás mejor, vas tomando conciencia de lo mal que estás. ¿Cómo me decís que estoy mejor si yo me encuentro fatal, ¿no? Y llega un momento en que ya puedes hablar con tu familia y ya por lo menos ves que están bien, ¿no? Y te empiezas a comunicar y te dan ánimo, ¿no? Y a ver si ya llega un momento en que podemos salir y nos pasan a la planta, ¿no? Y ahora miedo también porque, claro, aquí estoy en la burbuja de la UCI. Ahora en la planta, ¿no? Pues no tengo la misma ratio enfermera-cama, porque el paciente menos grave, pues lógicamente tiene que haber menos enfermeras. Pero y lo mismo, ¿no? Estás mejor, y tú cada vez te ves peor porque no me puedo ni levantar de la cama, ¿no? Claro. Y ahora te vas a casa, y dices, ¿cuándo volveré a andar? Y a comer, y recuperaré la voz, y me duelen los pies. ¿Y esto cuánto? En los que sobrevivieron, que son el 80%, no nos olvidemos. O sea, la gente no entraba en la UCI a morirse, entraba a no morirse. O sea, 8 de cada 10 los conseguimos sacar vivos adelante, pero vivos en esas condiciones. En esas condiciones. Luego muchos de los recuerdos, ¿no?, comentábamos antes, son raros, porque claro, mucha medicación. O sea, tú imagínate 3 meses en UCI, la cantidad de fármacos sedantes que se le han puesto. Y momentos en que estás más despierto, más dormido y toda esa química circulando, ¿no? Y he tenido un sueño extraño y lo he soñado, o era real, o hay que ver las cosas, ¿no? Comentaban, ¿no? Confunden la realidad con los sueños, los confunde. Y me comentabas que todavía recuerdas a veces, ¿no? De aquellos momentos, sueños extraños, ¿no? Cuando despertaste me tiré, más o menos, 7 u 8 días que me daba miedo quedarme dormido. Por si te venían las pesadillas, los sueños. No las pesadillas, sino... O a ver si no te despertabas. Las vacunas han salvado millones de vidas. La gente no es consciente de eso. Yo entiendo que la gente se sature, ¿no? Hablábamos antes, se canse, ¿no? Mucho mensaje, a veces mensajes contradictorios sobre el tema de la vacunación, pero lo que nos salvó fueron las vacunas. Lo que nos salvó y lo que nos sigue salvando. Todavía seguimos ingresando COVID, ¿eh? Y el COVID ya no es una enfermedad estacional, dura todo el año, en todo el año tenemos COVID. El año pasado ingresamos en intensivos 15 o 17 COVID. O sea que es una enfermedad que sigue estando ahí. ¿Y por qué no son cientos de miles? Pues porque todavía estamos vacunados. Este es un tema, el COVID, que cuando hay un aniversario, algo que nos lo recuerda, por lo que sea, pues lo hablamos entre nosotros, ¿no? Y lo hemos estado hablando la semana pasada porque sabíamos que esta semana íbamos a hablar contigo, con tu equipo. Y esta mañana, antes de que llegarais, pues hemos estado comentando que hoy íbamos a contar, ¿no? Y yo me gustaría contar algo y lo cuento primero como médico, como intensivista y no tanto como jefe de servicios intensivos. ¿Qué sensación tenemos nosotros, los profesionales sanitarios? Y las sensaciones de que se han olvidado de nosotros. De alguna manera os habéis olvidado de nosotros. Muchos aplausos, muchas promesas de los políticos, de la sociedad. Bueno, cuando estábamos viendo el lobo. El lobo se ha ido de momento, ya vendrá otro y ahora mismo ya nadie se acuerda de nosotros. Que necesitamos de recursos humanos, de recursos, estoy hablando a nivel nacional o internacional si quieres, pero bueno, yo conozco la realidad de mi país, ¿no? Y es esa, tú le preguntas a cualquier intensivista, médico de intensivos, cualquier enfermera, cualquier auxiliar, y la sensación
bueno, ahora hay un aniversario, vaya a contar esta película, está bien, la gente, hay quien lo leerá, hay quien no querrá leerlo, porque es lógico, huir del dolor, ¿no? Es lógico evitar el dolor. Pero los que estuvieron, los que estuvimos en esa época y que volveremos a estar, si vuelve a pasar algo, sentimos que se han olvidado de nosotros. Esa es la sensación que tenemos.